Mateo capítulo 1, segunda parte. Y bueno, prácticamente del versículo 2 al 16 de Mateo 1 encontramos la lista de las genealogías de Yeshua. Entre otras cosas, esta genealogía se caracteriza por la presencia inusual de 4 mujeres: Tamar, Raab, Ruth y la mujer de Urías. Y aún más, las mujeres que están incluidas no son las matriarcas, esto es Sara, Rebeca, Raquel y Lea, que son antepasados también de Yeshua. Estas 4 mujeres que se listan ocupan un lugar importante en la genealogía de Yeshua, probablemente para demostrar que no pertenecían a la realeza de acuerdo con la percepción humana, en el sentido de que Yeshua no vino de una familia aristocrática pura. Así, estas 4 mujeres ocupan un lugar importante para demostrar que Yeshua se identifica con los pecadores aún en su genealogía. Ok, damos un salto hasta el versículo número 17, porque en este versículo 17 encontramos un sumario de la organización de la genealogía de Yeshua según Mateo, o que este libro de Mateo que estamos analizando. Y dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Veamos las diferencias ahora entre la genealogía presentada en Mateo y la de Lucas. En Mateo se listan 41 nombres. Ok, bueno, aunque en realidad son 42, pero veremos más de esto un poco más adelante. Y Lucas lista 71 nombres. Ok, Mateo usa una estructura de 3 grupos de 14 personas y Lucas simplemente lista los nombres. Mateo tiene 4 mujeres en su estructura y Lucas no tiene ninguna. Mateo está en orden descendente y Lucas en orden ascendente. Ok. Mateo comienza con Abraham y Lucas termina con Adán. Objeciones sobre la genealogía de Yeshua. Dentro de algunos círculos de la crítica textual y principalmente del judaísmo ortodoxo, algunas dificultades y objeciones se levantan alrededor de las genealogías listadas tanto en Mateo como en Lucas, argumentando que son fabricadas y o inexactas. Ok. La primera de ellas, y bueno, las estaré citando en orden aleatorio. Ok. La primera de ellas que vamos a revisar es respecto al nombre del padre de José, esposo de María. ¿Por qué existe diferencia entre el relato de Mateo y el de Lucas? ¿A qué nos referimos? Que en Mateo 1:16 dice lo siguiente: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua llamado el Mesías. Y en Lucas 3:23 dice así: Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. La pregunta obligada que se levanta es: ¿quién fue entonces el padre de José o de Joseph? ¿Jacob o Elí? Ok. Y bueno, una posibilidad, una posibilidad es que dicho Jacob, okay, que se menciona en Mateo 1:16, tuvo el sobrenombre de Elías y se le conocía en sus días como Eli. Por lo tanto, no son 2 personas, sino la misma. Semejante problema lo encontramos en el Tanaj o en el llamado Antiguo Testamento en relación con el abuelo materno de Salomón. ¿Quién fue el padre de Betsabé, la que fue la madre de Salomón, por cuya vía nacería el Mesías? De acuerdo a segunda de Samuel, su padre fue Eliam, y esto lo encontramos en el capítulo 11:3. Pero según Crónicas, fue hija de Amiel, y eso lo encontramos en Primera de Crónicas 3:5. ¿Cómo podemos explicar esta irregularidad? ¿Cómo puede tener Betsabé 2 padres diferentes
¿Será acaso que estamos en presencia de mujeres distintas? La una Betsabé, hija de Eliam, y la otra Betsabé, la hija de Amiel. La respuesta es la misma que en el caso de nuestro libro que estamos analizando aquí en Mateo. No son dos mujeres distintas, sino que el padre era conocido por dos nombres diferentes, uno Eliam y el otro Amiel. Conclusión de esta primera posibilidad es que Jacob, nombrado en Mateo 1:16, también era conocido como Elí, que es el que encontramos en Lucas 3:23. Una segunda posibilidad ante esta discrepancia se podría resolver a través de la ley del levirato. ¿Ok? ¿Qué es la ley del levirato? La ley del levirato, o simplemente el levirato, es un tipo de matrimonio en el cual una mujer viuda que no ha tenido hijos se debe casar obligatoriamente con uno de los hermanos de su fallecido esposo. ¿Ok? Esto lo encontramos en Deuteronomio 25 del 5 al 6. Así, José o Joseph pudo haber tenido dos padres, entre comillas, según la Torá. La posibilidad es que Mateo marcó la genealogía de acuerdo a la Torá, o el aspecto legal, mientras que el autor de Lucas transmite una genealogía biológica. Por ende, asumimos que Jacob murió antes de tener hijo y su pariente Elí se casó con su ex esposa y nació José o Joseph, hijo de Jacob, aunque biológicamente es hijo de Elí. ¿Ok? Una tercera posibilidad para tratar de resolver esta discrepancia es que en la ley alágica, ¿ok?, o de observancia del judaísmo tradicional, un hijo adoptivo o un yerno era igual que un hijo de nacimiento biológico. Por lo tanto, cuando José se casó con María o Miriam, él en esencia tenía dos padres, uno biológico llamado Jacob y el otro por ley o por la cuestión alágica llamado Elí. Y la genealogía de Lucas registra al suegro de José como Elí, quien era de hecho el padre de Miriam. Elí está listado sin la designación de suegro, ¿ok? Puesto que en el entendimiento hebraico, de acuerdo a la ley alágica, ambos, el padre biológico y el suegro, eran idénticos, ¿ok? Muy bien, se preguntarán, bueno, ¿cuál sería la de estas tres posibilidades eh, las más fuertes o las más probables? Bueno, en lo personal me inclino con lo que respecta a la ley del levirato, ¿ok? Con la segunda posibilidad, y bueno, tenemos estas tres posibilidades para resolver esta discrepancia, considerémoslas, ¿ok? Otra, vamos a llamarlo así, como dijimos al principio, otra objeción que se levanta en torno de la genealogía de Yeshua es la siguiente: ¿por qué faltan nombres en las generaciones listadas en Mateo y Lucas en comparación con las generaciones de Primera de Crónicas? ¿Y por qué grupos de 14? ¿Ok? La respuesta es la siguiente: en ningún sitio de la cultura hebrea la genealogía fue diseñada para hacer un exacto y perfecto listado de descendencia. Era una herramienta usada para probar un punto o establecer un punto o una serie de puntos referente al linaje de un individuo. Esto es, a menudo los escritores bíblicos abreviaban mucho una lista genealógica, mencionando por nombre solo a los cabezas de familia de las casas más prominentes, o los personajes importantes, o a los que más importancia tenían desde el punto de vista del registro histórico en cuestión. Según parece,
A veces, todo lo que el cronista estaba interesado en mostrar era la descendencia de cierto antepasado remoto, por lo que podía omitir muchos nombres intermedios. Mateo presenta una estructura retórica pedagógica en su testimonio de las genealogías. En otras palabras, fue diseñado para memoria retención, ¿ok? Que era una práctica muy común en la época, ¿ok? Y esto lo comenta el académico Keener en su comentario del contexto bíblico del Nuevo Testamento. Así, las omisiones son simplemente para hacer la lista más fácil de aprender y o memorizar. El judaísmo tradicional, que mayormente es quien objeta la diferencia de genealogías entre la de los llamados evangelios y las listadas en Primera de Crónicas, no está usando pesas justas, sino falsas, ya que si se comparan las generaciones de Primera de Crónicas 6, del 4 al 14, con las de Esdras 7, del 1 al 15, no coinciden, y no por eso nos atreveríamos a desacreditar la veracidad de los escritos. Esto es, si fuéramos a seguir la línea de razonamiento del judaísmo tradicional, tendríamos que renunciar a los profetas y a la Torá, así como ellos desacreditan el Nuevo Testamento por supuestas genealogías defectuosas. Por otro lado, todo parece indicar que Mateo se tomó la libertad de acortar la genealogía intencionalmente a 3 grupos de 14 para despertar a su audiencia judía con el énfasis de que Yeshua, el Mesías prometido del linaje de David, había venido. Lo anterior debido a que en la gematría o las matemáticas del alfabeto hebreo, donde cada letra tiene un correspondiente valor numérico, el nombre de David, que es Dalet, Bab y Dalet, tiene el valor numérico de 14. Otra objeción que se levanta es la siguiente. En el último grupo de 14 generaciones, ¿por qué falta una persona? Y bueno, esto es de acuerdo al verso 17, como lo leímos al comienzo de este audio, debería haber 3 grupos de 14 personas. Sin embargo, en el último grupo no son 14, son 13. Falta una persona, un hombre, en esta última sección. ¿Qué posibilidades tenemos para resolver esta discrepancia? La primera de ellas es la siguiente. Allí en el versículo 16 dice así: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Cuando dice José, marido de María, en el arameo aparece una palabra como gourá, que significa guardián o tutor. Así, según este argumento o esta posibilidad de resolver esta discrepancia, se refiere a José como tutor de María y se introduce a María como la persona número 14. En otras palabras, la referencia a José no es a José el esposo de María, sino a José el padre o tutor de María. Por lo anterior se sugiere que esta genealogía es por el lado de María y no de José como comúnmente se piensa. La segunda posibilidad para resolver esta discrepancia, el doctor James Trim argumenta que en el manuscrito de Mateo en hebreo, Dutilet, contiene el nombre faltante, Avner, que ocurre entre Abiud y Eliakim en el versículo número 13. De tal forma que el verso 13 se leería así: y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Abner, y Abner engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Asur. Incluyendo a Abner, nos daría un total de 42 nombres, completando a 14 nombres el último grupo.
Estas son las dos posibilidades para resolver la discrepancia en lo que respecta a por qué en el último grupo de 14 generaciones, por qué falta un hombre. Por la que me inclino en lo personal es por la segunda posibilidad, ¿ok? En la que el manuscrito de Mateo en hebreo, de Dutilet, contiene ese nombre faltante, Abner. Vuelvo a repetir que ocurre entre Abiud y Eliakim en el versículo número 13, ¿ok? Otra objeción que se levanta alrededor de la genealogía de Yeshua tiene que ver con que se presenta en esta genealogía a Jeconías, rey de Judá. Y la objeción es, ¿cómo es posible que se incluya a Jeconías, rey de Judá, si según el profeta Jeremías, ningún descendiente de Jeconías podrá sentarse jamás en el trono de David? Ok, la profecía de esta llamada maldición de Jeconías se encuentra en Jeremías 22:30 y dice así: Así dice el Señor, inscribid a este hombre, hablando de Jeconías, como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, pues ningún hombre de su simiente ha de prosperar sentándose en el trono de David y gobernando a Judá. Okay, ¿cómo resolver o qué posibilidades tenemos para resolver esta objeción? Ok, voy a repetir cuál es: que se incluya Jeconías en la lista de, de la genealogía de Yeshua cuando sobre Jeconías pende una maldición. La primera posibilidad para resolver esta discrepancia es que se puede resolver a través del recurso de Teshuvah, o comúnmente traducido como arrepentimiento. Ok, si miramos la profecía, contiene tres maldiciones en una. Primero, que sería contado como sin hijos. Segundo, no tendrá prosperidad en los días de su vida. Tercero, ningún descendiente suyo podrá sentarse jamás en el trono de David ni ser rey de los judíos. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿son las maldiciones irrevocables o el recurso de Teshuvah tiene el poder para revocarlas? En Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 27 y 28, se documenta que luego de estar en la cárcel, en el 10º mes, a los 27 días del mes, el rey de Babilonia, para la época, libertó a Jeconías, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y le habló amablemente, y puso su trono más alto que los tronos de los demás reyes que tenía consigo en Babilonia. Y mudándole su vestimenta de prisionero, de ahí en adelante comió pan ante el rey siempre, todos los días de su vida. Ok, tengo una nota aquí, que Joaquín, también conocido como Jeconías, fue el penúltimo rey de Judá, gobernando en el periodo del 598 antes de la era común al 597 antes de la era común aproximadamente. Ok, y bueno, la nota va por el lado de que Joaquín es también conocido como Jeconías. Ok, miremos lo que nos informan las escrituras según está documentado en Primera de Crónicas 3, 17 y 18, donde leemos: y los hijos de Jeconías, el cautivo, Salatiel su hijo, Malquirá y Pedayá y Zorobabel. Ok, de manera que bueno, hasta ahí cito Primera de Crónicas 3, 17 y 18, y podemos ver que Jeconías es visto aquí con un hijo y nietos. ¿Cómo pudo tener hijos si la profecía claramente afirma: inscribid a este hombre como sin hijos? La respuesta es que hizo Teshuvah, se arrepintió, volvió otra vez al Señor, al Eterno. Y el Eterno, que es bueno y misericordioso, levantó también la primera maldición, como había hecho con la segunda, y le permitió tener descendencia. ¿Y qué de la tercera? De la tercera maldición. Ok. Recordemos cuál fue la tercera: ningún hombre de su simiente ha de prosperar sentándose en el trono de David y gobernando a Judá.
Fue levantada también esta maldición como resultado de su arrepentimiento de vuelta al Eterno. Aquí tenemos también la evidencia bíblica para demostrarlo, porque está escrito que Zorobabel, un descendiente de Jeconías, fue puesto como gobernador de Judá al regreso de la cautividad babilónica, según lo tenemos documentado en Zacarías 4, del 1 al 10. ¿Ok? Y bueno, esta es una posibilidad de resolver esta discrepancia que fue a través el recurso de la teshuvá o de arrepentimiento, comúnmente traducido arrepentimiento al castellano, fue que se revocaron estas maldiciones. Una segunda posibilidad para resolver esta discrepancia es a través del recurso profético encontrado en Ageo capítulo 2 versículo 23. Y citamos: en aquel día dice el Señor de los ejércitos, yo te tomaré, Zorobabel, mi siervo, hijo de Salatiel, dice el Señor, y te usaré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice el Señor de los ejércitos. De este verso vemos varias cosas. Primero, Zorobabel fue la vasija escogida para restaurar la línea de descendencia de Salomón. Según el Eterno, quien había removido el anillo de sellar del reino de Jeconías, ahora lo pone otra vez en Zorobabel, su siervo escogido, para restaurar el linaje davídico a través de Salomón. La maldición de Jeconías duró en sí solo una generación, debido a la gracia del Señor, y fue revertida en su nieto, Zorobabel, quien se convirtió en todo lo que no fue Jeconías. ¿Ok? Una tercera posibilidad, y que de una vez lo digo, es la menos probable por lo que hemos estado revisando y por las evidencias históricas y escriturales, pero esta posibilidad número 3 es la siguiente: asumiendo que la maldición nunca hubiese sido levantada en Zorobabel y aún estuviera en el linaje de Salomón, esto nos deja con un escenario interesante, ya que entonces ningún Mesías puede venir a través de Salomón, a no ser que el Eterno encuentre la forma para que el Mesías no tuviera un padre humano descendiente de Salomón. Si el Eterno mismo si el Eterno mismo engendraría al Mesías, entonces la maldición no es necesario que sea removida, sino sería pasada por alto. Pero, como lo dije al principio, esta posibilidad negaría todas las profecías concernientes a que el Mesías debería venir de la descendencia física de David a través de su padre biológico. Y ya lo vimos en la primera parte, bajo el tema que revisamos es una exigencia profética que el Mesías sea un descendiente físico de David, y demostramos por el Tanakh y por los escritos de Pablo, que efectivamente el Mesías tiene que venir, tiene que venir a través de la descendencia física, a través de la descendencia física de David. Y vuelvo a citar a Romanos 1:3, ¿ok? Y dice Pablo acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, que era del linaje o de la simiente o del esperma de David según la carne. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a repetirlo, esta posibilidad, esta tercera posibilidad para resolver el asunto de eh, o la objeción en lo que respecta a que Jeconías es listado en la, en la genealogía de Yeshua, ¿ok? Y esto es considerado como una objeción muy fuerte. Ya vimos que esta tercera posibilidad de resolverlo es muy poco probable, o no debería entrar ni siquiera como una posibilidad. Voy a repetirlo, dado el, el- el- las evidencias escriturales e históricas que ya hemos revisado en el audio anterior. Ok, continuemos. Y bueno, para concluir esta segunda parte,
del capítulo número 1 de Mateo. En las adopciones al sacerdocio, ¿hay adopciones al sacerdocio y a la familia davídica? Mayormente se presenta el argumento de la adopción para posicionar a Yeshua como un heredero a sentarse sobre el trono de David. Ok. Esto es, después de que María concibiera del Espíritu Santo, como comúnmente se enseña, se piensa, se casó con José antes de nacer Yeshua. Por lo tanto, Yeshua nació como hijo legal de José, aunque éste no le había concebido. Y esta es la enseñanza o el argumento que se presenta con lo que respecta a la adopción. Sin embargo, de acuerdo a la ley judía, la adopción no cambia el estado del niño. Si un israelita es adoptado por un sacerdote, por un Cohen, o que un descendiente de Aarón, el niño no llega a ser sacerdote. Del mismo modo, si un descendiente de David adopta a alguien que no es, no llega a ser de la tribu de Judá y un descendiente de David. No hay ningún precedente en las escrituras de que un israelita adoptado se haya convertido en rey de Israel. En la ley romana, si se remueve el linaje sanguíneo, quitándole derechos y responsabilidades con el propósito de buscar heredero a una pareja sin hijos. Pero vuelvo a repetirlo, eso sucede en la ley romana y no así, ¿ok? En la ley judía. ¿Ok? Voy a repetirlo. Alguien que adopte, un sacerdote que adopte a un hijo, ese hijo adoptado no se convierte automáticamente o por derecho en sacerdote también. Y lo mismo, voy a repetirlo, sucede con la descendencia de David. ¿Ok? Tiene que ser un descendiente físico de David para posicionarse como Mesías o un descendiente físico y real de David. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí concluimos esta segunda parte de Mateo capítulo 1. Gracias.